Aconteció que en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra. Tome asiento, por favor. Ayer, dentro de las cosas que pudimos compartir junto con ustedes, tenía que ver con la importancia de la administración de aquellas cosas que vivimos y que no necesariamente las podemos cambiar. Sepa usted que no todas las cosas ni las vamos a cambiar, ni Dios las va a cambiar. Hay ciertas cosas que debemos aprender a administrar, de aquellas cosas que sentimos en nuestro corazón. Una de ellas es, por ejemplo, el dolor. Hemos establecido que el dolor no necesariamente es malo. Primero, es necesario. Si usted puede imaginarse una vida sin dolor, sería muy extraño, porque el dolor es un regulador. Si no sintiéramos dolor, tanto físico como en el alma, estaríamos en un peligro. Si esto fuera una estufa, algo emitiendo calor, y yo no sintiera dolor, no hubiera esa sensibilidad en mí, entonces yo lo podría tocar, y si no siento dolor, entonces el daño que puede producir es muy grande. Entonces el dolor también es un regulador que me permite tomar decisiones frente a lo que siento. Entonces yo lo puedo tocar, y si está caliente sacaré rápidamente la mano, como una medida de protección. El dolor es un indicador. Le conté hace muchos años, o lo conté hace tiempo atrás, que hace muchos años estaba trabajando yo en una municipalidad. No digo cuál porque no quiero hacer propaganda, porque no me están pagando. Y en esa municipalidad recuerdo que había un trabajador que en un día se empezó a sentir mal, y era un anciano que trabajaba en ese lugar. Y yo le dije: pero ¿por qué no va a médico? Él estaba saliendo de vacaciones, y él entonces me decía: no, debe ser algo pasajero. Le dije: pero quizás debería ir, porque estaba ya varios días con un dolor. El punto es que ese dolor no era un simple dolor. Él tenía un cáncer ramificado hace tiempo ya en su cuerpo, en su estómago. El punto es que era un cáncer que no le producía dolor, y al no producir síntomas ni dolor, simplemente llegó el momento que cuando él fue a médico, 3 o 4 días después de esa conversación, él había fallecido. Entonces, el tema es que el dolor pudo haber sido una medida de decisiones, pero al no sentir dolor, aunque había algo muy grande en él, la falta de dolor entonces le hizo no tomar las decisiones que pudo haber tomado en un momento. El dolor, por lo tanto, no necesariamente es malo. De hecho, tenemos dolor de muela y es un indicativo. Y si lo siente, bueno, ahí tenemos un hermano dentista que le puede ayudar. El dolor en cualquier área de nuestra vida es un regulador de decisiones. Por eso nosotros no podemos satanizar el dolor, sino que tenemos que evaluar el dolor y administrar el dolor. No podemos decir: Señor, necesariamente quita el dolor de mí, porque ese es un regulador. La pregunta es: ¿por qué te causa dolor? ¿Qué es lo que te provoca dolor? ¿Qué debemos hacer ahora con este dolor que ahora sentimos? ¿Y cómo podemos administrar? De hecho, la vida de todos nosotros tiene que ver con la capacidad de administración que tenemos de ella. El Señor nos da la vida, nos da el tiempo, y todo lo que el Señor nos da debemos administrarlo. Muchos años atrás me recuerdo haber predicado de José, de cómo la gracia de José fue poder administrar todas las etapas de su vida, y que tú no puedes
querer administrar en Egipto los graneros de Egipto si primero no administras cosas en tu corazón? Gobernar cosas en tu corazón, administrar cosas en tu corazón, te abrirá puertas. Es como una tras otra. De hecho, de alguna forma, la falta de administración al principio de José le trajo problemas con sus hermanos. El cómo podía administrar la información que tenía. Recordemos que José era, en chileno diríamos acusete. No sé, en otro país como se dirá, pero era acusete. Entonces le decía todo a su padre de lo que sus hermanos hacían. Tal vez pudo haber administrado mejor la información. ¿Y qué empezó a provocar en el corazón de sus hermanos? Rechazo hacia él, porque él, en vez de hablar con sus hermanos, hablaba con el padre, y el padre reprendía a sus hermanos, y José quedaba como el bueno de la película y sus hermanos como malos. Entonces empezó a generar algo en el corazón. Luego, entonces, a través de los sueños y visiones, empezó a, quizás, yo no sé si fue malo que lo haya contado, porque eso ya es una cosa que no podemos evaluar, porque tal vez al contar el sueño lo echaron en la cisterna y le dijeron: vamos a ver qué pasa con tus sueños, y tal vez era necesario que lo pusieran en la cisterna para poder llegar a Egipto. Pero es cómo puedes administrar las cosas que el Señor te muestra. Y lo segundo es con qué corazón lo abres, con qué corazón lo cuentas. ¿Cuál es la razón del por qué decimos lo que decimos? Y a veces el problema no es lo que digo, sino la motivación para decirlo. Y uno tiene que entonces aprender a pesar las motivaciones de nuestras palabras. Llega a ser incluso más trascendente la motivación que aquello que digo. Hay quien puede decir algo bueno con una motivación mala, y hay quien puede decir algo malo con una buena motivación. Entonces la motivación tiene que ser muy evaluada. Porque en la medida que vamos evaluando las motivaciones del por qué decimos lo que decimos, entonces eso va a tener un peso en las palabras. En el caso de José, cuenta un sueño. No creo que haya tenido una mala motivación, pero también uno tiene que evaluar, administrar el impacto de lo que digo. José no era ignorante de lo que el Señor le había mostrado. Sabía que lo que el Señor le había mostrado, y que fue lo que lo sostuvo en todos los procesos de su vida, finalmente José sabe lo que el Señor le ha mostrado. El padre también lo interpreta, porque era muy fácil de interpretar. Básicamente el sueño hablaba del gobierno, de lo que Dios haría con él. El tema es que luego, cuando es puesto en una cisterna, él debe administrar su corazón. No es fácil administrar el corazón en una cisterna. Cuando la gente te pone en un lugar y comienzan a hablar los hermanos cómo lo matamos, cómo lo destruimos o cómo lo vendimos. Es oír en una cisterna. Te pusieron en la cisterna, te rompieron los vestidos, están inventando el cómo matarte, y tú estás escuchando. Están pensando en cómo destruirte. ¿Cómo gobiernas tu corazón en una cisterna? Quiere decir que cuando, a pesar de que hay un plan del Señor, a veces las cisternas son inevitables. Que alguien te empuje es inevitable. Que alguien mienta a tu alrededor es inevitable. Que hay personas que a veces incluso parte del proceso que tenemos que vivir para llegar donde Dios nos quiere tener son las cisternas de la vida, donde la gente nos deposita, donde nos sentimos mal, donde vemos la maldad de la gente. Ahora, escúcheme, la maldad de la gente nunca podrá detener el propósito de Dios. La maldad de la gente no puede detener lo que Dios va a hacer. Dios por eso a veces muestra algunas cosas a sus hijos para que podamos sostener los procesos que a veces son un poco duros. Dicho eso, él administra su corazón en esa cisterna, y luego tiene que seguir administrando su vida. Administra sus deseos en la casa de Potifar, donde hay una mujer que está tratando de seducirlo, pero él empieza a administrar. Ojo ahí, porque él comienza a prosperar, él comienza a crecer. Todo lo que está en su mano comienza a crecer. Entonces en ese momento del crecimiento hay un riesgo, porque cuando tú estás en unas cisternas, poca gente te ve y a poca gente le importas. El problema es cuando sales de la cisterna y comienza Dios a usarte. Ese es un problema y un peligro, porque ahí comienzan otras tentaciones donde tendrás que administrar no solamente tu corazón, tus emociones, sino también tus deseos, donde de pronto el lugar que el Señor te ha dado comienza también a ser un lugar visible. Escúchame esto: cuando Dios decide esconderte, nadie te puede ver. Cuando Dios decide esconderte, nadie te puede ver. El Señor
el padre esconde a su hijo en una carpintería. El padre esconde a David detrás de las ovejas. Hay lugares que en realidad son lugares de formación. Son lugares donde el Señor te va a tratar el corazón. Por eso uno tiene que saber, y estas son las preguntas que tenemos que hacernos: ¿qué está formando Dios en mi vida en el lugar donde ahora estoy? Yo no estoy olvidado dentro de un plan. Yo estoy siendo formado dentro del plan. Y puede ser que esa carpintería, que ese lugar de dolor, que ese lugar de frustración, que detrás de las redes, detrás de cualquier lugar donde usted pueda estar, usted lo pueda sentir como un asunto complejo, difícil, pero en realidad es el lugar donde el Señor te oculta y te forma. Es el lugar donde el Señor trata el corazón, donde el Señor también está trabajando algo en ti. Por eso las preguntas, no podemos transformar nuestras oraciones en reclamos, sino que debemos pedirle al Señor entendimiento para entender el por qué estoy en el lugar donde ahora me toca vivir. Con las cosas que vivo, con las cosas que enfrento, con aquello que falta, todo eso es parte. O sea que David se ha formado detrás de las ovejas, en el lugar del olvido, en el lugar del rechazo, en una familia compleja. Entonces es parte del plan también, solamente que en ese momento David no lo sabe, pero el Señor le dice: yo te saqué, yo te quise. Porque una cosa es cuando Dios decide ocultarte y nadie te puede ver, y otra cosa es cuando Dios decide mostrarte y nadie te puede ocultar. Cuando Dios decide sacarte detrás de las ovejas, entonces llega el momento donde ya no te puedes esconder. ¿Cómo te vas a esconder si el Señor te quiso sacar? Por eso cuando usted ve a Pedro de pronto se quiere esconder porque lo están acusando. La gente siente el olor al perfume. La gente dice: tú caminas como él, tú estabas con él. ¿Por qué? Porque cuando el Señor ya decide mostrarte, nadie te puede ocultar. Entonces llega un momento, y eso es porque la Biblia dice que no se enciende una luz para ponerla debajo, sino sobre el candelero para iluminar a todos los que están en casa. Así que cuando Dios decide encender una lucecita, no la enciende para ocultarla, enciende para exponerla. Ahora, en el caso de José entonces administra su corazón en esa casa de Potifar, y luego tiene que administrar también sus dones en una cárcel, administrar las acusaciones falsas, administrar el hecho de que parece que retrocedí porque iba avanzando la cosa, salir de una cisterna, pasar a una casa y ahora ser mayordomo de la casa de uno de los hombres más importantes del reino, y ahora que me acusen y es como que estoy retrocediendo. En realidad nosotros, mírenme, no somos de los que retrocedemos. No, solamente que cambiamos de escenario, pero no estamos retrocediendo. Él ahora está en la cárcel y pareciera que es un lugar de retroceso, pero es allí donde necesitamos entendimiento para saber el por qué estoy donde estoy, el para qué Dios me ha puesto y cómo ese lugar también va a formar y también me va a conectar a la próxima estación. Así que debo administrar mis dones, no puedo guardar silencio. No puede ser que el dolor de la cárcel haga que tú cierres la boca a cómo Dios te puede usar en el lugar donde tú estás. Y ahí es todo un proceso, porque en la cárcel José puede pensar que a través del don que él tenía quedó en una cisterna. ¿Y ahora qué va a hacer? Si ahora ocupo otra vez el don que Dios me ha dado para revelar los sueños, si por un sueño caí en una cisterna, ¿para qué voy a usar el don ahora si estoy ahora en la cárcel? ¿Qué más bajo podría caer? Porque Dios a veces no te revela algunas cosas y no nos muestra todo. No estaría bien que Dios nos mostrara todo, pero sí te deja algunas señales de cosas que Él va a hacer para que puedas resistir en el lugar donde tú estás, sabiendo que tenemos promesas que nos pueden sostener en esos lugares. José no sabe que la cárcel también es parte del plan, y por eso usar los dones en la cárcel, y a pesar de que en un momento por usarlo caí en una cisterna, ahora por usarlo el Señor puede sacarme de la cárcel. Y ahora tendrá que administrar en el palacio todas las cosas, saber administrar, y aun cuando está delante de sus hermanos, administrar el perdón que el Señor también. Ahí uno puede ver la obra de Cristo. Mire, José en sí está revelando la obra de Cristo, perdonando a sus hermanos, estando en un lugar de autoridad, pero administrando la autoridad como un favor.
Y no usando la autoridad como para destruir a aquellos que te dañaron, sino para revelar cuánto ese proceso te ha servido y que ahora tienes la autoridad de hacer lo que quieres, pero decides perdonar a tus hermanos. Eso es administrar. Desde ahí, entonces todos nosotros debemos aprender a administrar, porque no podremos edificar hacia afuera sin primero administrar hacia adentro. Todos quisiéramos poner la mano en algo, pero no se puede poner las manos hacia afuera sin primero administrar lo que se siente por dentro. Y todo lo que el Señor te da también es un regulador de aquellas cosas que debemos hacer. Amén. Aunque usted no me diga amén, pero amén y amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de este dolor, y decíamos ayer que el dolor es necesario, y lo más peligroso no es el dolor, sino la insensibilidad, el no sentir nada, el que ya nada me importe, ya nada me afecte, ni las palabras buenas ni las malas, sino que me vuelvo insensible. Eso es algo complicado. De hecho, mi esposa hace muchos años atrás dijo algo muy cierto. Bueno, siempre dice cosas muy ciertas y muy certeras. De hecho, me recuerdo la palabra más certera que ella dijo en la vida fue: sí, acepto. Y de ahí en adelante todo ha sido certero. Pero ella dijo una vez, dice: no puedo necesariamente evitar el dolor, pero debo decidir qué haré con él. O sea, el dolor puede ser inevitable, pero la decisión que debo tomar es qué hago con él. Y hay quien se hunde en el dolor, hay quien queda atrapado en el dolor, hay quien usa el dolor para justificar lo malo que hace. Hay quien a veces, tomando el dolor que siente, lo transforma en venganza. A veces hay quien, teniendo dolor, lo transforma en resentimiento. Porque tiene resentimiento por los padres que le causaron dolor, tiene resentimiento con el hermano que lo traicionó, tiene resentimiento con el socio, con el trabajador, con el jefe, con el pastor. Y hay gente que usa el dolor de una forma equivocada y lo transforma en venganza, en deseos de hacer daño, a veces en depresión. El dolor a veces cuando uno no administra bien el dolor comienza a gobernar tu vida y comienzas a tomar malas decisiones. Por eso una de las cosas que debemos administrar es qué sentimos y cómo administramos lo que sentimos. Y lo decíamos ayer, que de alguna forma estos edificadores, como el dolor que sentía, ¿qué pudo haber sentido Nehemías? Míreme, Nehemías, al saber cómo estaba el lugar de su familia, cómo estaban los sepulcros de su padre, cómo estaba la ciudad donde nacieron sus padres, la ruina, todo quemado, todo arruinado, él pudo haber dicho: esto me voy a vengar. Y en vez de ir a edificar, pudo haber dicho: le voy a poner veneno a la copa. Yo soy el copero y puedo también vengarme con pequeñas dosis de este gobierno donde estoy. O sea, él pudo haber pensado: estoy en un lugar estratégico para poder dañar este gobierno que ha destruido una ciudad, un país y el lugar de mi familia. Están en gran afrenta, Él pudo haber usado el dolor como una venganza para aquellos que lo han causado, pero él decide usar el dolor para poder edificar aquello que estaba destruido. Ay, qué hermoso, hermano. Es usar el dolor. Y sabe, cuando escucho testimonio, el otro día escuchaba el testimonio pequeñito de una pastora que contaba cómo ella, cuando pequeña, la prostituyeron, cómo cuando pequeña la violaron, cómo cuando pequeña la usaron, y ahora está predicando y cómo está sacando mujeres de diferentes lugares. Y usó el dolor no como un asunto de venganza para destruir a todos, sino para restaurar a aquellos que no conocen al Señor. Y estoy usando el dolor que pude sentir en favor de otros que ahora lo sienten. Uso el dolor para edificar y no uso el dolor para destruir. Y uno tendrá que saber qué fue lo que me pasó. Hay quien usa el dolor como una justificación de las cosas que siente, hace o dice. No, es que yo como no tuve, como me faltó. Y a veces justamente usted va a ver muchas personas que hoy día están a veces en la calle rompiendo buses, haciendo daño, porque están llenos de dolor en su corazón de las cosas que no han recibido y que sienten esa injusticia
injusticia completamente de un sistema que le ha causado dolor entre los ricos, los pobres, los privilegiados y mil cosas. Entonces usan eso para destruir, para causar dolor a otros. Como me causaron dolor a mí, es como yo le causo dolor a otros porque ellos son responsables del dolor que siento. No están pensando en construir, están pensando en destruir. Pero un hombre de Dios siempre deberá administrar el dolor como una plataforma para la edificación. Y desde ahí entonces comenzamos a trabajar en este pasaje bíblico y decir que entonces cuando el Señor decide meternos a estos procesos de edificación, procesos que pueden ser difíciles, pero son necesarios. El problema es que cuando nosotros no somos conscientes de estos procesos, ¿quién no es consciente del proceso? Cuando no vemos el proceso, somos presa de un engaño. Cuando no somos conscientes del proceso, somos presos del dolor. Pero cuando nosotros entendemos el proceso, entonces operamos en la libertad de Él. Uno puede estar en un proceso, pero ser consciente de él y entender el por qué lo vivo. Entonces puedo ser libre a pesar de que todavía no salga. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba preso, pero ese proceso de estar en una cárcel, entender el por qué estoy, me hace tener la libertad del propio proceso, aunque todavía no salga de él. O sea, él dice: tengo confianza que por sus oraciones seré liberado. Pero sí entiendo lo que estoy viviendo y quiero decirle que estoy gozoso por estar preso, porque mis cárceles han hecho que la gente se anime mucho más a predicar el evangelio. O sea, no estoy rogando para salir necesariamente, estoy rogando para entender, porque cuando entiendo, aunque todavía no salga, me puedo gozar en lo que vivo, porque entiendo lo que vivo y entiendo el proceso en el que estoy. Y ya la puerta se abrirá. O sea, la puerta abierta de una cárcel para Pablo era simplemente algo que podía suceder, pero si no sucede, no tengo problema porque entiendo lo que vivo, y el entender el proceso que vives es la verdadera libertad en donde estás. Lo vuelvo a decir, si usted entiende lo que está viviendo, por eso el entendimiento es la clave de los procesos de la vida. El problema es cuando no lo entendemos. Hay quien no entiende ni la libertad ni la cárcel. Hay quien puede estar en un momento pleno donde debería agradecer, pero como no entiendes, por eso la falta de entendimiento es el peor problema que podemos tener, porque podrías estar en una cárcel o en libertad, sano o enfermo. El problema es que si no entiendo lo que estoy viviendo, ¿qué importa lo que pueda vivir si no lo logro entender? O sea, podría estar reclamando cuando debería estar agradeciendo. ¿Cómo no voy a entender? ¿Cómo, Juan, no te vas a gozar por lo que Cristo está haciendo? Porque tu cárcel no la logras entender. Entonces estás reclamando, esperamos a otro, o eres tú el que ha de venir. ¿Cómo no vas a entender lo que estás viviendo si tú lo dijiste? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y eso es lo que está pasando. Te están haciendo desaparecer para que Él siga brillando por las calles. Debo entender lo que estoy viviendo, o seré preso del dolor y del proceso. Vamos, reciba eso. Por eso, una de las tareas de un edificador es entender el momento que vive. No es que uno deba entender solamente el proceso doloroso, sino también el proceso de gloria, de gracia, esa sanidad, para qué la tengo, esa puerta abierta, para qué el Señor abrió. Todas esas cosas que vivo, los momentos de tranquilidad, los momentos de dolor, las cosas abundantes, las cosas es cómo logro interpretar lo que estoy viviendo y agradecer lo que me toca pasar. Cuando eso no sucede, puedo estar rompiendo un tiempo tan importante y desperdiciando la oportunidad que tengo de hacer algo diferente. Diga conmigo: ruinas. Están cansaditos. ¿Terminamos ya? Okay. Diga conmigo: ruinas. Lo que le están hablando en este caso a Nehemías es que hay mucha ruina por todo lugar.
La gente está en gran vergüenza, en gran afrenta, están en gran dolor, las puertas están quemadas y los muros están derribados. Todo eso es de alguna forma la radiografía de un lugar donde la gente no solamente está la ruina de los muros, sino la ruina del corazón, que es la más grande. Porque podríamos haber perdido algo, pero si el corazón todavía está animado, en realidad lo podemos reconstruir. El problema es cuando nos acostumbramos, nos acomodamos a vivir en medio de las ruinas. Cuando aprendemos a vivir en medio de todo lo que quedó. Cuando solamente recordamos lo que era, pero no hacemos nada para poder cambiar lo que vivimos. Cuando comenzamos a pensar, hoy, pero antes el evangelio era diferente. Y hay un montón de gente que queda pegada y no hay problema, porque a mí me gustan las alabanzas, los himnos, la manifestación todo eso perfecto. Pero no puedes quedar pegado en lo que fue, mirando en lo que no hay, sino que tienes que hacer algo con lo que ahora te toca hacer. No puedes estar siempre mirando para atrás, no puedes mirar lo que un día fue, tienes que proyectarte hacia adelante. No puedes alcanzar lo nuevo sin soltar lo viejo. Y hay personas que están siempre mirando para atrás porque les genera placer el recordar lo que vivieron, pero no le genera esperanza a las cosas que podemos producir. Y le digo una cosa, según la escritura, la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Así que lo mejor no está ahí, está allá, hacia adelante. Por eso Pablo dice, soltando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Qué hermoso lo que se vivió, pero qué glorioso lo que viviremos. Entonces, cuando nosotros aprendemos y nos acostumbramos y al final nos conformamos a vivir en ruina, nada puede cambiar. Y por eso Dios levanta a estos hombres como Nehemías. Personas que vienen desde el palacio, personas que no viven en ruina, personas que han sido formadas. Dios le abrió la puerta a Nehemías para estar donde estaba. Fue Dios el que le abrió la puerta para que él fuera parte de una persona importante en el lugar al lado del rey. Y debo entender que llega un momento donde no puede él saber nada hasta un punto de su vida. Hace mucho tiempo mi pastor me enseñó algo muy fuerte que hace 20 años me lo enseñó, pero que todavía lo guardo en mi corazón y de vez en cuando se los enseño. Las cosas hablan de mí. Ese es el concepto. Todo habla de mí. Me enseñó que las cosas tienen voz, que mi auto tiene una voz, que mi auto dice algo de mí. Su limpieza, su orden, el hecho de que siempre ande encendiéndose la luz, algo habla de mí. Pégale un codazo a su hermano. Que el closet habla de mí. Padre Santo, el closet a veces guarda la esperanza de que usted regrese a esa talla. Ese closet habla de usted. Usted tiene fe, un hombre de fe. Usted dice, voy a volver a usarte. Pero mire que usted debe guardar la ropa porque las cosas cambian. Fíjese que yo recién me estoy poniendo pantalones más apitillados y ya salió lo ancho. Y lo ancho lo acabo de botar hace un tiempo atrás y ahora volvieron. Yo estoy recién poniéndome zapatillas blancas y ya creo que pasaron de moda. Pero las tengo que guardar para la vuelta porque las modas dan vuelta. Digan amén. Había un tiempo de chaquilla así, me acuerdo, todas las niñas con las chaquillas. Y las modas regresan. Así que tenga esperanza. Yo recuerdo en el tiempo de mi papá, los pantalones anchos, patillas abajo. Las modas vuelven, así que tenga fe. Entonces las cosas hablan de mí, pero las ruinas también hablan de mí. Todas las cosas hablan de mí. El aprender a vivir en ruinas, el no tener ánimo de construir algo. Y cuando dice Nehemías, o le dicen a Nehemías, su hermano, le dice que la ciudad está en gran vergüenza y en gran mal y está todo arruinado. Tú no puedes cambiar lo que vives sin cambiar lo que sientes. O sea, lo que ellos sienten, vergüenza, dolor, les impide poder mover una piedra de una ruina en donde viven. Entonces, ¿cómo vas a edificar un muro si tu vida está destrozada?
¿Cómo? Porque edificadores suena hermoso y está bien porque somos edificadores. El problema es cómo voy a edificar hacia afuera, hacia adentro la cosa está hecha un desastre. ¿Cómo puedo edificar? Por eso Dios tiene que levantar un Nehemías, un hombre que está internamente resuelto para poder edificar y ayudar a otros y animar a otros en sus propias ruinas. Uno que está viendo cómo es la excelencia de un palacio para poder sacar de esa excelencia y llevarla donde en ese momento hay un poco de ruina. Recuerde, importante, la vida del hijo pródigo. Diga conmigo, pródigo. Pródigo es desperdiciar lo que tengo, no dar valor a lo que he recibido, el malgastar sin razón en cosas inútiles, innecesarias, que usa en forma equivocada aquello que se le ha asignado y no tiene ningún sentido de aquello que ha recibido. Pródigo te llevará, por eso cuando la Biblia habla del hijo pródigo y habla de la ruina, es que el ser pródigo te va a llevar a la ruina. Cuando no valoramos lo que hemos recibido, cuando no honramos lo que Dios nos ha dado, cuando nosotros no somos conscientes del lugar que el Señor nos da, tarde que temprano todo terminará en ruina, desgastado, deteriorado, destruido. Todo lo que hago, hay gente que por sí misma lo que toca lo destruye. Donde está lo echa a perder. Y parece impresionante porque intenta, no hay un consejo que le pueda ayudar, hay una decisión que debe tomar. Hijo pródigo que no valora nada de lo que tiene, no honra lo que recibe, no entiende lo que se le ha dado, que usa de forma desproporcionada, que lleva ruinas internas que luego se manifiestan afuera. No era raro verlo comer con cerdos, no era extraño verlo terminar sin nada, porque el problema estaba dentro. Estaba arruinado en su corazón, no cuando tuvo dinero, sino cuando no lo tuvo. ¿Y qué importa cuánto tuviera? No había forma de evitar lo que iba a suceder. Los cerdos solamente manifiestan algo que está dentro. Él adentro había un chiquero interno, así que compartir con cerdos no había un problema, no era un problema, porque adentro de él estaban también metidos cerdos, basuras en su corazón, que son incapaces de medir lo que ha recibido y con quién tiene la oportunidad de compartir. Tarde que temprano, esos cerdos internos te van a hacer asociarte con esos cerdos externos, porque eres eso hay en tu corazón, basura, suciedad. Eso es lo que pasa con hombres también. Estos muros que están derribados revelan la miseria del corazón de las personas que se apartaron de Dios, que no fueron capaces de sostener la honra a Dios con todo lo que Dios le había dado. ¿Sabe por qué ahora miran ruinas? Miran ruinas porque no fueron capaces de sostener la voluntad de Dios. No fueron capaces de honrar a Dios en el lugar donde Dios les había puesto. Y ahora están rodeados de ruina. ¿Por qué? Porque simplemente no administraron lo bueno de Dios en sus vidas. No pudieron administrarlo. Dios los llevó a una buena tierra. Míreme, Dios cumplió su promesa. Los sacó de Egipto, los llevó por el desierto, los metió en una tierra. Pero en esa tierra tenían advertencias. Sabían que alejándose de Dios iban a vivir cosas difíciles, pero no hicieron caso y terminaron viviendo lo que Dios dijo que iban a vivir. Por eso cada uno de nosotros, el objetivo de nuestra vida, para poder nosotros crecer en el Señor y edificar según el diseño de Dios, es entonces amar, entender y hacer la voluntad del Señor, conocer y amar su palabra, tener un corazón humilde, mantenernos enfocados en la tarea, construir nuestra vida bajo el diseño de Dios. No es solamente usar palabras que suenen bien, como es. A veces hay palabras que la gente usa y cree que puede edificar. Míreme, nadie edifica con buenas frases. No se puede edificar con buenas frases. No, si Dios quiere lo voy a hacer. El tema es porque esa la usamos para justificar aquellas cosas que queremos o que no queremos. Si Dios quiere, la puerta se va a abrir. El tema no evaluamos la puerta ni lo que debemos hacer ahí. Y a veces incluso atribuimos a Dios cosas que están lejos de Él.
Pero usamos frases, no es que mira, estoy con esta persona porque en realidad le pedí señales a Dios. Usamos señales, usamos muletillas evangélicas para hacer las cosas que nosotros queremos, sabiendo que a veces lo que queremos deshonra al Señor. Y a veces decimos, bueno, si Dios quiere voy a ir a la iglesia. Usted cree que Dios no quiere que venga. No, si Dios quiere voy a servir. Si Dios quiere voy a hacerlo, ¿sí? Y a veces simplemente usamos eso para justificar lo que nosotros no queremos hacer. Amén. Por eso no se edifica con frases. Es el esfuerzo, el interés de conocer la voluntad de Dios y querer hacer algo para Él según lo que Él mismo nos ha pedido. Pero es más fácil justificarnos. Es más fácil decir, no, es que a mí me cuesta abrazar a los hermanos y me siento en los lugares más apartados, porque Dios sabe cómo soy. Es que Dios sabe cómo eres. Para eso te dejó la palabra, para que ahora lo que tú eres lo sometas a lo que Dios quiere y puedas sentarte al lado de alguien, abrazarlo, darle la bienvenida, bendecirlo, pegarte a alguien. No, es que a mí me cuesta, pastor, es que para mí es difícil. Una vez le dijo eso a mi esposa, una mujer de Dios le dijo, es que pastora, Dios sabe que a mí me cuesta. Y nosotros nos quedamos mirando, pero si a todos nos cuesta levantarnos, nos cuesta hacer cosas. Pero no se trata de cuánto nos cuesta, sino cuán dispuesto estoy a someter lo que me cuesta a la voluntad de Dios para hacer su voluntad y no la mía. Pero mientras tengamos una iglesia que justifique lo que no quiere hacer y no se defina por hacer la voluntad de Dios, siempre vas a encontrar una buena frase para justificar aquellas cosas que te cuestan, aún así Dios te las esté pidiendo. Solo recibir. El reto no es recibir, el reto es retener. Cuando nosotros medimos, de hecho, una de las manifestaciones de la inmadurez es alegrarnos por lo que recibimos y no sostener lo que se nos ha dado. Por eso un niño, cuando usted le da algo, un niño, un regalo, lo abre, se emociona, lo recibe, lo mira, y esa emoción le va a durar 5 minutos y luego lo que tú le diste estará por cualquier lugar. El problema de la inmadurez es eso, de gente que llora en su primer servicio, de gente que viene y que sirve y al principio es el primero, está nervioso, le sudan las manos, pero luego no es capaz de retener la honra al servicio, porque el reto es cómo retengo en el tiempo lo que Dios me permite vivir en el ahora. Y ya no hago común, no, el primer día, hermanos, Padre Santo, qué hermoso, esa emoción que se siente al pasar, esa emoción que se siente al orar, esa emoción que se siente al recibir una palabra, luego se te vuelve común y comienzas a perder la honra. El reto es sostener en el tiempo las cosas que has recibido en el ahora. El hecho de la madurez te permite cuidar lo que Dios te da, honrar lo que Dios te da, agradecer lo que Dios te da, multiplicar lo que Dios te da, honrar a Dios porque te lo ha dado y sostener tu gratitud, no menospreciar lo que Dios te ha dado, sino que el reto es retener en el tiempo lo que tienes en el ahora. Y cuando eso no sucede, comenzamos a perder la honra de todas las cosas que el Señor nos da. Y comenzamos a perder la alegría de servir, de amar al Señor, de adorarle, de cantarle. Qué privilegio tan grande cantar al Señor. Qué privilegio tan grande servir al Señor. Es un privilegio. Yo no me canso y le digo, Señor, yo siento un privilegio tan grande, honrarle de cualquier forma posible. No existe una mejor que otra. Todas las maneras de honrarle son necesarias. Solo debo aprender a sostener mi honra en las cosas que Dios me permite hacer. Mateo 7:24, acompáñenme, por favor. Aquí vemos la necesidad y la oportunidad. Dice esto: cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ahí está la oportunidad del oír, y las hace, ahí está la responsabilidad, el hacer. Le compararé a un hombre. No, nadie me ayuda en esta iglesia, pero a Juan Ballester y todo le confirma. A un hombre que que edificó su casa sobre 25. Descendió lluvia
vinieron vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. O sea, la insensatez es perder la oportunidad de hacer aquello que he oído. Que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Como que pareciera que los ríos, vientos y lluvia identifican la arena y golpean con mucha más fuerza. Y dice que, ¿qué le pasó a la casa? ¿Y cómo fue grande fue su ruina? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Ahí está. Porque les enseñaba como quien tiene y no como los. Muy bien. Hacer lo que Dios quiere y hacerlo con el corazón correcto es el desafío. La oportunidad que tenemos entonces es ahora oír, y la responsabilidad que tenemos es hacer. Y para el hacer se requiere mucho esfuerzo. Pero esta necesidad que tenemos y la oportunidad que se nos da, debemos ser conscientes de la oportunidad, porque hay quienes conscientes solo de la necesidad. Y cuando tú te vuelves inconsciente de la oportunidad en medio de la necesidad, en realidad no puedes recibir las cosas que Dios te quiere dar. Por eso cuando nos enfocamos en la necesidad, podemos reclamar por las cosas que creemos que necesitamos, sin saber que la necesidad es la puerta a la oportunidad. Por eso a veces le pedimos al Señor algo, y ¿sabe lo que Dios nos genera? Una necesidad. A veces la necesidad son la respuesta de Dios para la manifestación de la oportunidad. De hecho, si usted lo ve bíblicamente, está lleno de ejemplos. Están los discípulos con el Señor diciendo: Señor, ¿quién pecó? Este o su padre, para que esta necesidad, esto que está viviendo, este problema, para que haya nacido ciego. El Señor le dice: no, están viendo la necesidad, yo le voy a revelar la oportunidad. Esta necesidad es para que el Señor, mi Padre y yo, sea glorificado, para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Quiere decir que esta necesidad, ellos se enfocaron en la necesidad, pero el Señor les enfocó en la oportunidad. Ellos dijeron: tiene una necesidad, y el Señor dijo: esta necesidad en realidad es la oportunidad para que las obras de Dios se glorifiquen. El tema es que cuando te enfocas en la necesidad, empiezas a tener tristeza, pena, empiezas a buscar culpables. Cuando te enfocas en la necesidad, siempre buscarás culpables. ¿Por qué vivo lo que vivo? Es que mis padres no me dieron. ¿Por qué vivo lo que vivo? Es que no recibí amor. ¿Por qué vivo lo que vivo? Es que a mí me hicieron tantas cosas de pequeño. ¿Por qué vivo lo que vivo? Y empiezas a buscar culpable, porque la necesidad empieza a conectarte con las culpas. No, es que mire, fue por él, es que el jefe no me quiso, es que mi compañero, es que el pastor, es que no me ha dado una oportunidad, qué sé yo. Toda necesidad, cuando no se trata bien, empieza a conectar con culpa y luego con resentimiento y termina en amargura. Pero cuando una persona entiende la necesidad como también parte de una respuesta, aquella mujer tenía una necesidad. Habían venido los acreedores a golpear. Ahí estaba. Ella no tenía para pagar. Entonces le dice al profeta: mi marido murió, era temeroso, ahora ha venido una necesidad, pero sé que esta necesidad es una oportunidad. Y ahora viene al lugar correcto. Le dice el profeta: declárame qué tienes en casa. No tengo nada, no puedo ver nada. Porque a veces las necesidades no te dejan ver. A veces la necesidad intenta que tú no puedas ver la oportunidad que tienes. Y el profeta le dijo: declárame. No le pregunta si tiene algo en casa. No le dice: ¿revisaste lo que te queda?
No, le dice: declárame que tienes en casa, porque la oportunidad te tiene que dejar ver las cosas que Dios quiere usar. Ay, Padre Santo. La oportunidad está para que tú puedas ver aquello que Dios quiere usar. Y le dice el profeta: quiero que me declares qué tienes en casa. No quiero que no lo veas. Lo que la necesidad está tratando de que no lo veas, la oportunidad necesita que lo puedas ver. Así que quiero que me declares qué tienes en casa. No te pregunto si tienes algo en casa, sino que me declares lo que tienes en casa, porque lo que tienes en casa es la oportunidad, aquello que Dios va a usar para poder ayudarte, resolver y transformar esta necesidad en la respuesta divina de Dios para aquello que ahora estás viviendo. No sé si lo puede ver. Vamos, recíbalo, lo puedes sentir aquí. Cuando no se ve eso, ¿qué hace la necesidad? Te ciega. No voy a poder, no sé cómo lograrlo. Esto está todo cerrado y los acreedores empiezan a presionar para que te enfoques en la necesidad. Los acreedores te rodean, intentan confundirte, pero el profeta intenta enfocarla. Y es eso lo que el Señor hace. Intenta que te enfoque. ¿Por qué? Alzaré mis ojos a los montes, estoy rodeado. ¿De dónde vendrá mi socorro? Enfócate. No son los montes, no es el ejército, no son las colaboraciones. Es que de arriba, de allí viene mi socorro, de parte de Jehová. Enfócate. Ahí está. En Cristo está la respuesta a toda necesidad del hombre. Cristo. Por eso a veces cuando tú estás orando, lo que Dios hace es mostrarte a veces la necesidad como una puerta a la oportunidad. Y usted lo va a ver repetidamente en la Escritura. Por eso, si usted puede definir su necesidad, entonces pídale a Dios que pueda ahora el Señor revelarle la oportunidad en medio de esa necesidad para que pueda resolver y pueda recibir aquello. Es más, a veces Dios mismo permite esa necesidad como una oportunidad de crecimiento, de formación y de transformación. No está mal tenerlas. Las necesidades son necesarias. Lo que no puede suceder es que yo use una necesidad para alejarme de Dios y la use como una suma de las debilidades de mi vida, sino que pueda enfocar esas necesidades como una oportunidad para acercarme al Señor, porque cuando te acercas al Señor, Dios despeja y te enfoca. Y ahora ya no estás como Pablo está enfocado en su necesidad. Ese aguijón que lo golpeaba, ese golpe que recibía 3 veces he rogado. Y mire, si el Señor no le contesta, hubiese subido a 4, a 5, a 6, porque Pablo, hermanos, era insistente. Pablo no soltaba. Pablo decía: cada vez que oro me acuerdo de ustedes. Cada vez que oro me acuerdo. Pablo era un hombre de oración que no iba a soltar y tenía una petición delante de Dios. Estaba siempre orando por la gente, pero en un momento empezó a enfocarse en él y dijo: 3 veces he rogado a Dios. Y el Señor dijo: ya no quiero que ores por tu necesidad, sino que veas la oportunidad en medio de la necesidad que tienes. Así que ahora Pablo recibe revelación para ver la oportunidad en medio de la necesidad. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa necesidad, en esa debilidad. Ahora, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Ahora Pablo entiende que esa necesidad era la verdadera oportunidad para no alejarse del Señor. Y él dice: ahora entiendo, me voy a gloriar en mi debilidad, en mi necesidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, no es verdad, entonces soy fuerte. Esa es la verdad. Vamos, reciba eso, diga amén, denle un fuerte aplauso al Rey. Las oportunidades vienen a revelar eso. Por eso a veces lo que sucede cuando estamos en alguna situación es que Dios abre los ojos a una necesidad que nunca vimos o que se está creando.
¿Para qué? Para que ahora la oportunidad de Dios pueda revelar todas las cosas. Escuche esto. Si no se hace como Dios quiere, no sirve y no resiste. Nada que se haga fuera del diseño no tendrá la capacidad de resistir. Lo vuelvo a decir, aunque usted ya se me desanimó. Ay, gracias. Ay, sí, me animó, gracias. La única animadita. Si no lo hago como Dios quiere, no sirve, no resiste, no dura. Si no hago lo que Dios quiere, no queda nada más que esperar a ver qué de todo va a derribar lo que hago. Pero si hago las cosas según Dios y sus diseños, haciendo su voluntad, porque nosotros pasamos edificamos la vida de nuestros hijos, nosotros somos edificadores, y todo lo que edificamos, lo que quede en el tiempo, crezca, tenga la gloria de Dios, tenga el sello del Señor, va a ser para la alabanza de su gloria. Así que eso revela que no, mire, escúcheme, nada se sostiene por lo que yo quiero ni por lo que deseo. El deseo es insuficiente para sostener una casa. No se puede sostener una casa por un deseo, por un querer, ni siquiera porque usted ore. Mire, usted si no hace la voluntad, yo también si no hago la voluntad de Dios, mis oraciones no pueden ser contestadas fuera de su voluntad. Así que si yo construyo en la arena, el no hacer la palabra de Dios, el no obedecer a lo que Dios manda, aunque haga ayuno, haga oraciones, derrame aceite por toda la casa y compre tonelada de aceite, nada hará que los ríos, los vientos, mire los vientos, ya está bien un río, pero los vientos, hasta los vientos botan, porque cuando no se construye en el hacer la voluntad de Dios, tarde que temprano vamos a pagar el precio de la ruina, el dolor y la miseria. No sé si lo puede ver. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Míreme, no solamente ore para que Dios lo haga resistente, sino que haga lo resistente en el hacer. Cuando nosotros somos esos árboles plantados junto a corrientes de agua, daremos fruto al tiempo, nuestra hoja no caerá y todo lo que hagamos prosperará. Todo lo que hacemos Dios lo va a respaldar. Lo que hacemos en Él, las cosas, Dios hará que todo lo que hacemos tenga el respaldo del favor de Él sobre nuestras vidas. No quedaremos sin dirección. Se edifica entonces con el oído abierto. No se puede edificar lejos de la voluntad del Señor. Se edifica con obediencia a la palabra de aquello que Él me permite oír. Se edifica con un corazón prudente y obediente. Por eso Nehemías, antes de levantar los muros o restaurar las puertas, debe reconstruir cosas internas en su corazón. Aquí adentro, la obra que levantamos hacia afuera es básicamente lo que estamos reconstruyendo por dentro. Lo de afuera es simplemente un reflejo de algo que está por dentro. No se puede construir nada hacia afuera si primero no se construyó hacia adentro. El matrimonio, las crisis o cualquier área hacia afuera revela la conexión o desconexión interna del corazón. Nehemías entonces, para poder reconstruir, edificar según el diseño de Dios, debe administrar el dolor. Debe superar el pensamiento de la culpa. Debe saber, pide perdón él por sus padres y por él mismo en lo que está viviendo. Pero debe soltar aquellas cosas que está sintiendo. Debe tener un corazón sensible, pero también determinado. Debe entender la razón del por qué estoy donde estoy. Estoy ahí. Él no tenía un Mardoqueo que le podría aconsejar, pero tenía la dirección divina. Sabe que las noticias que está escuchando son parte de la voluntad de Dios acerca de lo que debe hacer. Debe entender Nehemías que se va a levantar la oposición, y escúcheme bien, la oposición no es mala, es necesaria porque manifiesta las convicciones del corazón. La oposición no es mala, la resistencia. Usted no podrá ser más fuerte si no genera resistencia a las cosas que vive. Cuando usted le dice, Señor, dame fortaleza, lo que el Señor le manda es una oposición.
Cuando usted le dice: Señor, hazme ser más fuerte, el Señor dice: no hay problema, te voy a poner 20 problemas para que puedas ser más resistente. Porque nada puede hacerse más resistente si no se ejercita en oposición. La oposición te hará ser más sólido, más firme. La oposición no te puede destruir, sino que te va a establecer en tus convicciones. Si no tienes oposición, tampoco habrá argumento. Cuando usted pone dos personas con dos argumentos, si alguien tuviera solo una opinión, si por ejemplo en un país existiera solamente un gobierno, no hubiera la oposición, ellos podrían hacer lo que quieren, y usted conoce países así, no hay oposición. Entonces, pero cuando se levanta una oposición, el argumento se tiene que fortalecer. Ahora tengo que engrosar mi argumento, tengo que ponerle fuerza, músculos. La oposición, tú eres fuerte por las cosas que has cargado en la vida, porque eres fuerte, porque has resistido la presión, porque eres fuerte, porque se ha levantado 1,000 cosas en contra tuya, pero has podido caminar. Caminaste en el dolor, caminaste en la oposición, caminaste en la necesidad, cargaste el dolor, cargaste la necesidad, cargaste la miseria, cargaste los comentarios, hablaron mal de ti, pero tú seguiste caminando. ¿Por qué? La Biblia dice que hay hombres que van llorando, pero llevan la semilla. Es la oposición, las cosas duelen, pero mientras tenías la semilla en tu mano, tus manos se hicieron fuertes para poder recibir luego la cosecha. Y que no suelten la cosecha porque no soltaste la semilla. Vamos, recíbalo. ¿Por qué te has fortalecido? Porque te ha tocado difícil. Porque has tenido que cargar ladrillos y sacos de cemento para edificar. Y a veces piensas que edificando otros, en realidad uno edifica hacia afuera, pero Dios está edificando hacia adentro todavía. Y todas esas dificultades, todo aquello que enfrenté. Porque para David no era problema estar en la cueva de Adulán con los endeudados, con los afligidos de corazón, porque él era uno de ellos, de los rechazados, de los detrás de las ovejas. Él estaba fortalecido y había peleado con osos y leones, había cargado ovejas en sus hombros. Así que no tenía problema con defender al pueblo de Dios, porque ya había sido ejercitado en el rechazo, en el dolor, en la aflicción. Todos nosotros somos fortalecidos. Pregúntate para qué Dios va a poner en tus hombros los próximos años. Si has podido cargar la aflicción, el abandono, el rechazo, la miseria de los hombres, la opinión de la gente. No viva de apariencia. Míreme, no viva de apariencia. Quien vive de apariencia muere por la opinión de la gente. Todo hombre que vive de apariencia muere por opiniones. Sea genuino. No viva por apariencia. Quien vive por apariencia muere por opiniones. Sino que haga la voluntad del Señor. Vuélvase fuerte. Lo que esté cargando en este momento. Está cargando dolor, échele. No le va a faltar fuerza. No, es que mi familia no. Échele ganas. Porque todo lo que estás enfrentando en realidad es un ejercicio para el próximo disco que te van a poner. Todo lo que estás ahora trabajando en tu vida, la oposición, el rechazo, la miseria y todo lo que viviste hacia atrás, simplemente son las plataformas de la resistencia. Recuerde que la oposición no es mala, es necesaria. Nehemías se enfrentó a esto. Se enfrentó a gente que no comprendía lo que él quería hacer, que pensaba que no lo iba a lograr. Y no solamente eso, sino que también personas como Sanbalat y Tobías que se pusieron a resistir la obra de reconstrucción. Y recuerde algo muy importante que lo prediqué hace tiempo atrás ahí en Estados Unidos, que no todos los que caminan a tu lado están de tu lado. No todos los que caminan a tu lado están de tu lado. Hay gente que camina contigo, pero no camina, solamente está a tu lado, nunca ha estado de tu lado. Recuerde también que algunos pueden oler a María, pero tener un corazón de Judas. En esa casa, la casa se llenó de perfume y todos olían a María,
pero no todos tenían el corazón de María. Es más, Judas contaminó ese ambiente. Así que hay gente que puede oler a María pero tener un corazón de Judas. Sepa que hay gente que va a caminar a su lado y usted va a tener que, como Nehemías, ¿sabe cuál es la tarea de Nehemías? Enfocarse. Esa es la tarea que tenemos, enfocarnos. No podemos evitar a los Sanbalat, no podemos evitar a los Tobías, no podemos evitar la resistencia, pero sí tenemos que enfocarnos en la tarea. Ponga un ladrillo en su mano, ponga una espada en su mano, tenga un ladrillo en su mano y en la otra una espada, porque es la única forma de edificar. No vamos a edificar de otra forma. Lo que tenemos que edificar es grande, va a partir desde adentro. Pero la Biblia dice y establece el Señor: yo edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella. Así que tenemos asegurada la victoria, porque Cristo está edificando su iglesia. Y cuando Él edifica su iglesia, es una iglesia firme, sólida, resistente, permanente, enfocada, viva. Somos piedras vivas de un edificio que resistirá aún el ataque del mismo infierno, porque para eso hemos nacido, para ser edificadores y ser parte de la edificación. Amén. Vamos, póngase en pie, dele un fuerte aplauso al Señor. Levántese, levántese y aplauda al Rey. Alguien aquí aplauda al Rey. Vamos, alguien aquí aplauda al Rey. Vamos, alguien aquí honra al Señor. Vamos, glorifique, 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 glorifique. Aquí está tu Señor, aquí está el Rey. Enfócate, que no te desenfoque la oposición, que no te desenfoque las ofertas. Enfócate, Cristo.